Cordial saludo, mi nombre es Marjeny García Alarcón, estudiante de la Universidad del Quindío, pertenezco al grupo 3. El tema a tratar son tablas de valoración documental, donde desarrollaremos algunos interrogantes referentes al tema. Enuncia y describe todo el marco normativo emitido por el Archivo General de la Nación en materia de fondos acumulados. Tenemos el decreto 254, por el cual se expide el régimen de liquidación de las entidades públicas del orden nacional, la ley 594 del 2000, la ley general de archivos, donde el artículo 20 dice que las entidades públicas que se supriman o se fusionen deberán entregar sus archivos a las entidades que asuman sus funciones o al ministerio o entidad de la cual hayan estado adscritos o vinculados. El acuerdo 038, por el cual se desarrolla el artículo 15, el acuerdo 041, por el cual se reglamenta la entrega de documentos y archivos de las entidades que se liquidaron o fusionaron o privatizaron y se desarrollan en el artículo 20. El acuerdo 15, por el cual se adiciona un párrafo al artículo primero del acuerdo 041 del 2002. El acuerdo 02, por el cual se establecen los lineamientos básicos para la organización de fondos. ¿Qué es un fondo? Como ya sabemos, los fondos acumulados son aquellos documentos que no tienen ningún criterio archivístico de organización y conservación, es decir, que son documentos que no han recibido ningún trámite documental. ¿Cómo identificamos un fondo acumulado? Para las entidades en proceso de liquidación, fusión o privatización que no poseen tablas de retención documental o que no las hayan aplicado a toda su producción o documentos serán fondos acumulados, es decir, que son documentos que han sido producidos por las entidades pero que no se les ha hecho ningún trámite documental o no han recibido un criterio archivístico para determinar su organización y disposición de los documentos. ¿Cómo se debe diagnosticar un fondo acumulado o qué metodología se debe llevar a cabo? Requiere por lo menos 3 momentos: el establecimiento del nivel de organización, de documentación y la reconstrucción de la historia constitucional, la elaboración de un plan archivístico integral. Esto se logra mediante un diagnóstico para el cual se dispone de un formato que permite la recolección progresiva de los datos sobre la administración, estado de conservación, nivel de la organización de los documentos. ¿Qué formatos se sugieren en aplicar para la realización de este diagnóstico? El establecimiento del nivel de organización de la documentación está relacionada con la aplicación de formatos de diagnóstico integral compuestas por el Archivo General de la Nación, que contempla aspectos administrativos de infraestructura del entorno físico en el cual se encuentra la documentación. ¿Cómo se lleva a cabo la reconstrucción de la historia institucional? Se debe recurrir tanto a las fuentes primarias como a las secundarias. En primera instancia se recomienda consultar la bibliografía relativa antes o productores con el objetivo de conocer las entidades que produjeron dicha documentación. ¿Qué es un plan de trabajo archivístico integral y cómo se desarrolla? Consiste en revisar la información, los depósitos, las entidades que produjeron los documentos, las dependencias, fechas extremas de la documentación, volúmenes documentales en metros lineales. Una vez ya se haya procesado esta información, se le haya hecho una valoración, se procederá a la elaboración de un documento donde contempla algunos aspectos, como establecer un objetivo general, elaborar la descripción del estado físico de la documentación, señalar la metodología y técnicas archivísticas que se deben aplicar, descartar la importancia de cada uno de los procesos técnicos, entre otros. ¿Qué procesos archivísticos se llevan a cabo en la intervención organización de un fondo acumulado? Para la organización de un fondo acumulado se deben aplicar, aparte del principio de procedencia, el principio de orden original. Se inicia con la etapa de la identificación del documento, la clasificación, la ordenación y se finaliza con la descripción de los documentos. ¿Qué son las tablas de valoración documental? Son conocidas como el listado de series o asuntos a los cuales se le asigna un tiempo de permanencia en el archivo central y con su disposición final.
Etapas o fases que se deben llevar a cabo en la elaboración de unas tablas de valoración documental. Es necesario tener en cuenta los datos obtenidos en la primera etapa con el fin de establecer las necesidades del personal, material, insumos, equipos, instalaciones, la elaboración de un cronograma, procesos archivísticos, organización, clasificación, descripción, presupuestos correspondientes. Los documentos que se van a eliminar primero se clasifican, se verifican para detallar cuáles son los que se deben eliminar y dejar una constancia en el inventario. Aplicación de las tablas de valoración documental. La aplicación de las tablas de valoración documental será de inmediata si los documentos cumplen con los tiempos de retención establecidos por el archivo central o la segunda etapa del ciclo vital de las series evaluadas. ¿Cómo se relacionan o articulan las TBD con el Sistema Integrado de Conservación? El Archivo General de la Nación, en su acuerdo 06 del 2014, define un sistema integrado de conservación como un conjunto de planes, estrategias, programas de conservación documental en busca de la preservación de la información. Con las tablas de valoración documental se busca proteger la memoria institucional de tal manera que se pueda articular con el sistema integrado de conservación para dicha preservación de la información de la entidad. ¿Qué es la valoración documental? Es un proceso técnico de análisis intelectual de la producción documental de la institución, que tiene como objetivo identificar los valores tanto primarios como secundarios de los documentos y de esta manera establecen un tiempo de permanencia en el archivo de oficina como en el archivo central y se le da una disposición final según como corresponda. Las fases de valoración documental. Primero se identifica y se clasifica la documentación, es decir, esto con el fin de revisar qué tratamiento archivístico se debe iniciar. La fase 2 es recopilación de la información, donde la información es recopilada, consultada y se verifica la información que alimenta el conocimiento sobre el contexto de producción de los documentos. Fase 3 que hace referencia a la descripción, donde se tienen en cuenta las series y las subseries de los documentos y donde se aplican las fichas de valoración documental. La fase 4, análisis, consiste en argumentar y justificar la disposición final de los documentos según la serie o subserie de los documentos, teniendo en cuenta las tablas de retención y las tablas de valoración. ¿Cuáles son los tipos de valores que pueden adquirir los documentos y en qué consiste cada uno de ellos? Histórico, pues ya sabemos que son los documentos que pueden ser consultados o pueden tener algún valor importante para la humanidad sobre hechos o acontecimientos del pasado. El patrimonial, que es el concepto de patrimonio que está relacionado históricamente con el concepto de herencia y comprende dentro de los acervos documentales de una institución. Estos documentos hacen parte del legado que será transferido a las futuras generaciones de los ciudadanos. Científico consiste en apreciar la potencialidad de la información, ya sea para investigación o otras ramas del saber con referentes a la historia. ¿Qué es una ficha de valoración documental y para qué sirve? El proceso de análisis que consiste en identificar los valores investigativos, científicos, patrimoniales, históricos, culturales y técnicos de la información registrada en los documentos de archivo, permiten ampliar y justificar las decisiones que se diligencian en las tablas, especialmente los tiempos de retención. Efectúa un análisis sobre los campos que se deben contener en una ficha de valoración. Hay dos campos importantes, que es la identificación, donde la serie y la subserie documental como de la oficina productora y del procedimiento que nos generó el documento. Características de la serie: se halla cuando el contenido de la serie, los soportes, según independiente del medio, magnético o electrónico, las fechas extremas, el volumen que ocupa la documentación, nombre de los aplicativos empleados con relación al trámite.
cómo se relacionan o articulan las tablas de valoración documental con el programa de preservación digital a largo plazo. Las tablas de valoración documental se articulan con el programa de preservación digital. Se relacionan porque tienen la misma intención, que es valoración y conservación de la información. Y se articulan porque buscan que se preserve la información que se encuentra en los formatos diferentes al papel. Muchísimas gracias.